La mañana en el Rosario siempre empezaba igual, con el olor a café recién hecho y el zumbido lejano de la sirena de una fábrica. El pequeño pueblo, perdido entre las montañas colombianas, vivía su propio ritmo pausado, que rara vez se veía perturbado. Magnolia Arango abrió los ojos y buscó la mitad vacía de la cama. Bernardo ya se había levantado. Le oyó sacudir los platos en la cocina, probablemente preparando el desayuno. Magnolia suspiró. Él siempre esperaba para desayunar con ella, pero las cosas habían cambiado en los últimos meses. Poco a poco, casi imperceptiblemente, había crecido un muro entre ellos. Al principio habían sido pequeñas cosas. Él llegaba más tarde del trabajo, la miraba menos a menudo, se interesaba menos por sus asuntos. Ahora incluso desayunaban separados. Magnolia se puso una bata y entró en la cocina. Bernardo estaba sentado a la mesa, leyendo un periódico, con una taza de café delante. Apenas levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Magnolia, intentando que su voz sonara alegre. «Buenos días», respondió brevemente Bernardo, sin apartar los ojos del periódico. Magnolia se sirvió café y empezó a preparar huevos revueltos. En la cocina se oyó el chisporroteo del aceite en la sartén y un silencio incómodo. «Anoche volviste a llegar tarde», dijo por fin sin volverse. «Tuvimos un problema de fuerza mayor en el trabajo, te lo dije». «No, no me lo dijiste». «Entonces te olvidaste». Magnolia se volvió hacia él. «Últimamente has empezado a olvidar muchas cosas, Bernardo, como el hecho de que estamos casados». Él se apartó por fin del papel, con los ojos oscuros entrecerrados. «¿Qué significa eso? Que apenas te fijas en mí, que solo vienes a casa a dormir, que tú...» «Estoy trabajando, Magnolia. Trabajo para que podamos tener esta casa, esta comida». Hizo un gesto irritado con la mano hacia la cocina. «¿Qué más quieres de mí?» «Quiero recuperar a mi marido», dijo Magnolia en voz baja. «Alguien que me hablara, que se riera conmigo, que me admirara». Bernardo suspiró pesadamente y se reclinó en su silla. Su rostro, con los rasgos afilados que antes le habían parecido tan hermosos a Magnolia, ahora parecía ajeno, con un pliegue duro en los labios. «No tengo tiempo para esta charla. Van a poner en marcha una nueva línea en la fábrica y tengo mucho trabajo». «Siempre tienes mucho trabajo. Ya ha pasado casi un año, Bernardo». «Exageras». Magnolia sintió que una amargura familiar se acumulaba en su interior. Estas conversaciones siempre terminaban de la misma manera. Bernardo la acusaba de exagerar y luego se alejaba, como escabulléndose de algo que no quería notar. «Y esas constantes llamadas telefónicas», continuó ella, sintiendo que no podía parar. «Te vas a la otra habitación, hablando en susurros. ¿Son asuntos de trabajo? ¿A las 2 de la mañana?» Bernardo se levantó bruscamente, empujando hacia atrás una silla que crujió desagradablemente sobre el suelo de baldosas. «No voy a rendirte cuentas de todos mis movimientos». Su voz sonaba fría y distante, como si hablara con un extraño. Quizá para él ella se había convertido en una extraña, pensó Magnolia con dolor. «No te pido cuentas, Bernardo, te pido sinceridad. Te estás haciendo el loco. Siempre tengo problemas en el trabajo, y luego están los interrogatorios en casa». Los huevos revueltos de la sartén empezaron a arder, esparciendo un olor nauseabundo por la cocina. Magnolia se apresuró a apagar los fogones. «Siento que te estás distanciando de mí», dijo, mirando el desayuno arruinado. «No sé por qué, pero lo siento todos los días, y me está matando». Bernardo se quedó quieto un momento, mirándola con los hombros caídos y las manos aferradas al borde de la cocina. Algo brilló en sus ojos, lamentación, culpa, pero desapareció rápidamente. «A ti te lo parece», dijo al fin. «Solo estoy cansada del trabajo, nada ha cambiado». Pero ambos sabían que era mentira. Todo había cambiado. Bernardo recogió su bolso, se terminó el café de un trago y se dirigió a la puerta. «Llegaré tarde», lanzó por encima del hombro y salió sin esperar respuesta. Magnolia estaba sola en la cocina, aspirando el olor a huevos revueltos quemados y pensando en cuándo exactamente sus vidas se habían torcido. Tiró el desayuno estropeado y empezó a prepararse para ir a trabajar. La clínica Santa Cruz, donde trabajaba Magnolia, estaba en el centro del Rosario, un pequeño edificio de 2 plantas con pintura azul y blanca desconchada y un letrero agrietado. A pesar de su modesto aspecto, era el único centro médico de todo el barrio, y los vecinos lo trataban con respeto y gratitud.
Magnolia llevaba 14 años como enfermera. Se sabía de memoria el historial médico de la mayoría de los pacientes. Recordaba quién tenía qué alergias, a qué niño le daban miedo las inyecciones y quién necesitaba una palabra amable antes de una intervención. Este trabajo no era solo una fuente de ingresos para ella, sino una forma de ser necesaria, una forma de recordarse a sí misma que valía algo. Hoy, sin embargo, sus pensamientos estaban lejos del trabajo. La pelea de esta mañana con Bernardo estaba en su mente. Magnolia realizaba sus tareas mecánicamente, tomar la atención, rellenar las fichas, dispensar la medicación, pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal? Y lo más importante, ¿se podía arreglar? Magnolia, ¿me estás escuchando? La voz de Carmela Rojas, su compañera y amiga de toda la vida, la devolvió a la realidad. Perdona, ¿qué? Carmela la miró atentamente. Digo que a Domínguez le ha vuelto a subir la tensión. Hay que llamar al doctor Meneses. Y tú como si estuvieras en otro planeta. Lo siento, intentó sonreír Magnolia. He estado pensando. ¿Sobre qué? Carmela siempre había sido perspicaz. Frunció el ceño, escrutando el rostro de su amiga. ¿Otra vez Bernardo? Magnolia asintió, incapaz de ocultarlo. Sin embargo, no había mucho que ocultar a Carmela. ¿Quieres hablar? Podemos salir a fumar. Tú no fumas. Y fumas desde el mes pasado, a pesar de que siempre has odiado los cigarrillos. Así que digamos que me apetece la compañía. Salieron al pequeño patio de la clínica. El cenicero de la mesa metálica estaba lleno. El doctor Meneses fumaba como una locomotora. Magnolia sacó un paquete de cigarrillos arrugado del bolsillo de su bata. No sé qué hacer, Carmela, dijo encendiendo el cigarrillo. Siento que lo estoy perdiendo. ¿Has hablado con él? Lo intento, pero o me chasquea o evita la conversación. Magnolia dejó escapar un chorro de humo y arrugó la nariz. Realmente odiaba el sabor de los cigarrillos, pero se había convertido en la única forma de lidiar con sus nervios. Esta mañana le dije directamente que notaba cómo se distanciaba. ¿Sabes lo que me contestó? Que creo que sí. Carmela resopló. Típica respuesta masculina. Primero hacen lo que quieren y luego dicen que todo nos parece. Como si no lo viéramos, no lo sintiéramos. A lo mejor sí que lo parece. Magnolia preguntó esperanzada. ¿Quizá me estoy dando cuerda a mí misma? Carmela le puso una mano en el hombro. Mira, te conozco desde que ambas llegamos a esta clínica. No eres una persona malhumorada. Si sientes que algo va mal, es que va mal. Magnolia dio una calada profunda, sintiendo cómo el humo amargo le llenaba los pulmones. ¿Qué voy a hacer, Carmela? No quiero perderlo. Y para empezar, deja de fingir que todo va bien. Los hombres son como los niños, hasta que no gritas, no se dan cuenta de lo que han hecho. Intenté... No, hablaste con calma. Siempre hablas con calma, Magnolia. A veces hay que perder los nervios para que te escuchen. La puerta del patio se abrió de golpe y un joven médico interno apareció en el umbral, jadeante y ansioso. Magnolia, Carmela, Domínguez está teniendo un ataque ahí dentro. Se apresuraron a entrar, pasando instantáneamente de los problemas personales a los deberes profesionales. El cigarrillo de Magnolia seguía humeando en el cenicero. El día continuó con el ritmo habitual de la clínica. Citas con pacientes, urgencias, burocracia, breves pausas para el café. Magnolia trabajaba con el piloto automático, con una sonrisa profesional y una eficiencia mecánica, pero en su interior seguía hirviendo un hervidero de emociones. Al final de su turno se sentía exprimida como un limón. ¿Vamos a tomar una copa de vino?, sugirió Carmela, mientras se cambiaban en el vestuario. Parece que te haya atropellado un camión. Magnolia negó con la cabeza. No puedo. Prometí que pasaría a ver a mi padre. ¿Cómo está? ¿Sigue peleándose con los vecinos por cada centímetro de la valla? Eso provocó una leve sonrisa en el rostro de Magnolia. Papá nunca cambiará. Ayer llamó quejándose de que alguien había cortado una rama de su árbol favorito. Amenazó con hacerlo investigar. El coronel Galvis está en el caso, resopló Carmela. ¿Todavía te hace llamarle por su rango? Ya no. Después de la muerte de mamá, se ablandó un poco. Quizá deberías contarle tus problemas con Bernardo. Tu padre podría... De ninguna manera, replicó Magnolia tajantemente. Ya sabes lo que siente por Bernardo. Solo está esperando una excusa para decir te lo dije. Carmela se encogió de hombros.
Lo que tú digas, pero a veces los padres ven cosas que nosotras no vemos. Magnolia meditó sus palabras, abotonándose la blusa. Tal vez Carmela tuviera razón. Quizá valía la pena hablar con su padre. Después de todo, a pesar de su severidad y su franqueza militar, Ramón Galvis siempre había querido lo mejor para su hija. Y un consejo del hombre ahora mismo probablemente no le vendría mal. Hasta mañana, le dijo a Carmela despidiéndose con un abrazo. Y gracias por escucharme. Para eso están los amigos, sonrió Carmela. Y recuerda lo que te dije, a veces hay que gritar para que te escuchen. La casa del coronel Ramón Galvis estaba en las afueras de El Rosario, sobre una pequeña colina que dominaba todo el pueblo. Era una robusta casa de piedra con una alta verja y un jardín donde crecían árboles frutales y flores en perfecto orden. Ramón se había retirado del ejército hacía 5 años, pero seguía viviendo como si aún estuviera en activo, con rutinas claras, limpieza perfecta y normas estrictas. Cuando Magnolia se acercó a la verja, vio a su padre podando el seto. A pesar de sus 63 años, conservaba su porte militar y su robustez. Llevaba las canas cortas y sus ojos seguían siendo agudos y despiertos a pesar de su edad. «¡Papá!», gritó Magnolia bajando del coche. Ramón se volvió y sonrió, una expresión rara en su rostro habitualmente severo. «Magnolia, no te esperaba hoy. Pensé en pasarme después del trabajo. ¿Te importa?» «Mi hija nunca será una invitada sin invitación en mi casa», dijo solemnemente, dejando a un lado las tijeras de jardinería. «Pasa». Estaba a punto de cenar. Entraron en la casa, tan pulcra y austera como su dueño. Ramón condujo a su hija a la cocina, donde ya había una olla de sopa en el fuego. «Tu favorita es la sopa de lentejas», dijo quitándole la tapa, como si supiera que te pasarías por aquí. Magnolia sonrió, conmovida por esta pequeña coincidencia. Ayudó a su padre a poner la mesa y se sentaron a cenar. «¿Cómo van las cosas en la fábrica de Bernardo?», preguntó Ramón, sirviéndose un poco de sopa. «¿Todavía trabajando en ese nuevo proyecto?». Magnolia sintió que sus hombros se tensaban ante la mención de su marido. «Sí, trabajando duro. Llega tarde». Ramón miró a su hija con atención. «¿Pasa algo?». Magnolia quería mentir, decir que todo iba bien como hacía habitualmente, pero hoy estaba demasiado agotada para fingir. «No lo sé, papá. Algo va mal entre nosotros». Ramón dejó a un lado la cuchara y se enderezó, como si se preparara para una conversación importante. «Cuéntame». Y Magnolia contó sobre la creciente distancia, sobre las llamadas nocturnas, sobre cómo Bernardo ya no la miraba a los ojos, no le hablaba, no compartía sus pensamientos, de cómo se sentía invisible en su propia casa. Ramón escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo de vez en cuando frunciendo el ceño o asintiendo con la cabeza. Cuando Magnolia terminó, permaneció sentado en silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Qué te parece, papá?», preguntó finalmente. Ramón suspiró. «Creo que nunca he aprobado especialmente tus elecciones, Magnolia. Ya lo sabes. Bernardo siempre me ha parecido poco fiable». «Papá». «Pero», levantó una mano deteniéndola, «es tu marido, tu elección, y si quieres salvar este matrimonio tienes que luchar». «¿Cómo?», preguntó Magnolia sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. «Lo intento, pero él...». «En el ejército nos enseñaron que cualquier fortaleza puede ser tomada si se planifica bien el ataque», dijo Ramón con seriedad. «Tu problema es que eres demasiado blanda, Magnolia. Siempre lo has sido, como tu madre», dijo la última frase con una ternura inesperada, y Magnolia vio el dolor en sus ojos, el mismo dolor que aparecía cada vez que se mencionaba a su madre, que había muerto de cáncer hacía 5 años. «La dulzura no siempre es debilidad, papá». «No, no siempre, pero a veces hay que mostrar fuerza para recordarle a un hombre lo que tiene que perder». «¿Estás sugiriendo que amenace a Bernardo?», preguntó Magnolia sorprendida. Ramón negó con la cabeza. «Estoy sugiriendo que le recuerdes cómo era tu vida antes, lo que ganó contigo y lo que puede perder». Magnolia pensó un momento. Las palabras de su padre tenían sentido. Quizá realmente había interpretado el papel de esposa callada y comprensiva durante demasiado tiempo. Tal vez había llegado el momento de recordarle a Bernardo por qué la había elegido una vez, por qué había jurado estar con ella el resto de su vida.
Organízale una velada romántica, sugirió de pronto Ramón, y Magnolia casi se atragantó con la sopa de la sorpresa. Su padre nunca había hablado de romanticismo. Cocínale su plato favorito, ponte el vestido que le gusta, hazlo todo como en los primeros años de tu matrimonio. ¿Y si no funciona? Ramón se encogió de hombros. Entonces tendremos un plan B. ¿Cuál es? Le visitaré en la fábrica y le explicaré que no se tolerará que trate así a mi hija. ¡Papá!, exclamó Magnolia. No puedes simplemente... Sí puedo, replicó Ramón con calma. Y lo haré si es necesario, pero antes, prueba mi primer consejo. Magnolia suspiró. A veces su padre era insoportable en su franqueza, pero tal vez ese era exactamente el enfoque que necesitaba en ese momento. De acuerdo, dijo. Lo intentaré. Después de cenar, se sentaron en el porche durante largo rato, contemplando las luces del rosario. Ramón contaba historias de su pasado militar, historias que Magnolia ya había oído docenas de veces, pero que cada vez la hacían sentirse orgullosa de su padre. En esas historias, él siempre era el héroe, fuerte, decidido, intrépido. Todo lo que Magnolia nunca había sido. Cuando se marchó, Ramón se despidió de ella con un abrazo, un gesto que rara vez se permitía. Eres más fuerte de lo que crees, Magnolia, y mereces ser feliz. Aquellas palabras la reconfortaron durante todo el camino de vuelta a casa. Bernardo aún no había regresado cuando Magnolia llegó a casa. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. No se molestó en llamarle, ya que había sido inútil meses atrás, cuando él empezó a ignorar sus llamadas o a responder con frases cortas e irritadas. En su lugar, Magnolia decidió seguir el plan de su padre. Sacó del armario su mejor vestido, uno rojo oscuro de hombros descubiertos, el mismo que Bernardo había calificado una vez de arma letal. Hacía casi 2 años que no se lo ponía, desde la última vez que habían salido juntos a un restaurante por su aniversario de boda. Magnolia se duchó, se peinó con cuidado y se maquilló, no demasiado, pero lo suficiente para resaltar sus ojos marrones y sus pómulos altos. Luego se puso un vestido y se miró críticamente en el espejo. A sus 38 años, seguía siendo atractiva, su figura aún era esbelta y su rostro apenas había empezado a mostrar sus primeras arrugas. Pero en sus ojos se escondía una tristeza que ningún maquillaje podía ocultar. «Bernardo, ¿qué nos ha pasado?», preguntó en voz baja a su reflejo. Magnolia bajó a la cocina y se puso a cocinar. Los pimientos rellenos de carne y arroz eran el plato favorito de Bernardo. Una botella de buen vino que guardaba para una ocasión especial. Velas en la mesa, como cuando aún eran verdaderamente felices. Los pimientos ya estaban en el horno y la mesa puesta cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Bernardo había vuelto. Magnolia respiró hondo, preparándose. Entró en la cocina y se detuvo en la puerta, mirando sorprendido la mesa puesta, las velas, a Magnolia con su vestido rojo. «¿Qué es esto?» «La cena», respondió ella con una sonrisa. «Pensé que a los dos nos vendría bien una pequeña celebración». Bernardo permaneció inmóvil, con una expresión impenetrable en el rostro. «¿Cuál es la ocasión? ¿Necesitas una excusa para cenar con tu mujer?» Se detuvo un momento, como si buscara una respuesta, y luego esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «No, claro que no. Dame 5 minutos, voy a cambiarme». Bernardo subió, y Magnolia sacó los pimientos del horno. Su corazón latía como loco. Quizá el plan de su padre funcionara. Tal vez le recordaría a Bernardo lo que había habido entre ellos. Le devolvería lo que habían perdido. Cuando Bernardo regresó, vestido con camisa y pantalones limpios, se sentaron a la mesa. Magnolia sirvió el vino y la comida. Intercambiaron frases sin sentido sobre el tiempo, su trabajo, sus vecinos, como dos extraños obligados a compartir mesa. Había pasado una semana desde aquella noche en la que Magnolia había intentado arreglar las relaciones con Bernardo. Una semana llena de sonrisas tensas, besos mecánicos en la mejilla antes de irse a trabajar y una tensión infinita que hacía que el aire de la casa pareciera denso y pesado. La cena a la luz de las velas no cambió nada. Bernardo agradeció sus esfuerzos con palabras amables. Comió los pimientos cocinados, bebió vino e incluso habló con ella. Sobre el trabajo, sobre el tiempo, sobre los planes para arreglar las goteras del tejado del garaje, pero sus ojos permanecían distantes y su sonrisa memorizada.
Aquella noche hicieron el amor por primera vez en mucho tiempo, pero incluso en aquella intimidad, Magnolia sintió el abismo sin fondo que los separaba. La mañana del domingo recibió a El Rosario con una lluvia torrencial. Magnolia se despertó con el sonido de las gotas tamborileando sobre el tejado de hojalata. Bernardo ya no estaba. Lo encontró en la cocina, tomando café y leyendo el periódico como en los viejos tiempos. Pero a diferencia de aquellos tiempos, ahora no levantó la vista cuando ella entró, no sonrió, no le ofreció una taza de café. «Buenos días», dijo Magnolia, sirviéndose café de la cafetera. «Buenos días», repitió Bernardo, sin apartar los ojos del periódico. «Lluvia fuerte». «¿Crees que acabará antes de comer? Íbamos a ir al mercado, ¿recuerdas?» Bernardo se separó por fin del periódico y la miró con irritación. «Hoy tengo cosas que hacer, Magnolia. Te lo dije ayer». «No, no me lo dijiste», trató de mantener la voz uniforme, sin acusaciones, solo una afirmación de hecho. «Me lo dijiste, antes de irme a la cama. Probablemente ya te estabas durmiendo». Magnolia sabía a ciencia cierta que no había dicho nada. Se había quedado despierta hasta tarde, escuchando su respiración, esperando que se volviera hacia ella, la abrazara, le dijera algo, cosa que no ocurrió. «¿Qué pasa?», preguntó ella sentándose frente a él con una taza de café. Bernardo dobló el periódico y miró el reloj. «Hay un problema con el nuevo equipo de la fábrica. Los ajustadores solo pueden aceptarlo hoy». «¿El domingo?» «Sí, Magnolia, el domingo. Son de la capital, tienen poco tiempo». Había irritación en su voz, como si ella estuviera haciendo las preguntas más estúpidas del mundo. Magnolia sintió que el resentimiento se acumulaba en su interior, contundente, pesado como una piedra. «Podría acompañarte», le ofreció. «Esperaré a que termines y luego podríamos comer juntos en la ciudad». Bernardo negó con la cabeza. «Nos llevaría todo el día y sería aburrido, solo trabajo técnico». «No me importa, solo quiero pasar tiempo contigo», suspiró, como si estuviera hablando con un niño molesto. «Magnolia, estoy en el trabajo, no estoy de vacaciones, no tendré tiempo de entretenerte». Esa palabra, daría, le apuñaló dolorosamente. ¿Cuándo se había convertido en una carga para él? Cuando su compañía se había convertido en una tarea. «No pido que me entretengan», dijo en voz baja. «Solo quiero estar cerca de mi marido». Bernardo se levantó, empujando hacia atrás su silla. «Mira, los dos tenemos nuestros propios trabajos, nuestras propias responsabilidades. No podemos estar juntos todo el tiempo como adolescentes». «Casi nunca estamos juntos, Bernardo. Ese es el problema». Suspiró pesadamente. «¿Ya estamos otra vez? No puedo escuchar quejas todas las mañanas». Magnolia sintió que sus manos empezaban a temblar de rabia y resentimiento. ¿Cuándo nos convertimos en compañeros de piso? ¿Cuándo dejamos de ser marido y mujer? «Estás siendo dramática». «No, solo veo lo que está pasando. Ya no me miras, no me escuchas, no quieres estar conmigo». Bernardo apretó los labios. Sus ojos se oscurecieron de ira. «Tal vez si no te aferraras a mí con quejas todos los días, sería más agradable volver a casa». Aquellas palabras golpearon a Magnolia como una bofetada. Ella retrocedió, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Bernardo se ablandó de inmediato, como si se diera cuenta de que había ido demasiado lejos. «Lo siento, no era mi intención. Es que tengo mucho estrés en el trabajo y yo...». Pero Magnolia ya no escuchaba. Se levantó y salió de la cocina, dejando el café sin tocar sobre la mesa. En el dormitorio se cambió de ropa, tratando de contener las lágrimas. Necesitaba salir de casa, respirar aire fresco, pensar. No podía quedarse aquí, con aquel desconocido que había sido su marido. Cuando Magnolia bajó las escaleras, Bernardo ya se había ido. Ni una nota, ni una llamada, ni un «lo siento» de despedida. Se había ido, como si nada hubiera pasado, como si no le hubiera roto el corazón con una sola frase. La lluvia cesó dejando tras de sí un aire húmedo, perfumado de ozono, y charcos en las calles irregulares de El Rosario. Magnolia caminaba sin un objetivo definido, solo siguiendo sus pies. Pasó por delante de la clínica en la que trabajaba, de la pequeña plaza con la iglesia, de la escuela a la que ella misma había asistido años atrás. El pueblo estaba tranquilo un domingo por la mañana.
La mayoría de sus habitantes dormían o estaban ya en la iglesia. Magnolia llegó a la calle principal, donde había cafés, tiendas y el único cine de la ciudad. Los domingos suele haber mucha gente, pero hoy, debido a la lluvia matinal, la calle estaba vacía. Solo pasaban unos pocos coches, y un par de turistas con cámaras estudiaban el escaparate de una tienda de recuerdos. Magnolia se sentó en un banco frente al pequeño Café Esperanza, donde por las tardes sonaba música en directo, y los fines de semana se servían los mejores pasteles de la ciudad. Ahora estaba cerrado, no abría hasta mediodía. Miró la calle vacía, el asfalto mojado, las montañas a lo lejos, y pensó en cómo todo había ido mal en su vida. Había conocido a Bernardo hacía 15 años, en un festival de la ciudad. Acababa de volver de estudiar ingeniería en la capital, y había aceptado un trabajo en una fábrica de piezas de automóvil, la mayor de su pequeña ciudad. Alto, con el pelo negro como la brea y una sonrisa confiada, enseguida llamó la atención de Magnolia. Bailaron toda la noche y luego la acompañó a casa y la besó de una manera que la mareó. Ramón desaprobó la relación desde el principio. Bernardo le parecía demasiado seguro de sí mismo, demasiado ambicioso. Los hombres así no se quedan en los pueblos pequeños, dijo. Los hombres así siempre buscan algo más grande. Pero Magnolia no escuchaba. Se enamoró, con fuerza, despreocupadamente, como solo pueden enamorarse las mujeres muy jóvenes. Se casaron un año después. Bernardo fue ascendido en la fábrica. Pidieron un préstamo y compraron una casita en las afueras de la ciudad. Los primeros años estuvieron llenos de felicidad y planes. Soñaban con tener hijos, con viajar, con el futuro. Pero no había niños. Al principio no tenían prisa. Luego empezaron a preocuparse y fueron al médico. El diagnóstico sonó a veredicto. Magnolia tenía problemas en el aparato reproductor. Las posibilidades de quedarse embarazada de forma natural tendían a cero. Pensaron en la fecundación in vitro, pero era cara, exigía viajar a la capital y los médicos no daban garantías. Al final decidieron esperar, ahorrar dinero y mientras tanto disfrutar de la vida juntos. Y disfrutaron. Viajaron por todo el país, arreglaron la casa, pasaron las tardes hablando y haciendo el amor. Y entonces algo cambió. Quizá empezó tras la muerte de su madre, cuando Magnolia cayó en una depresión durante unos meses. Tal vez fue después de que Bernardo no consiguiera el ascenso prometido y tuviera que seguir trabajando a las órdenes de alguien, a quien consideraba menos competente. Tal vez fue un enfriamiento lento y gradual de los sentimientos que ambos no notaron, hasta que fue demasiado tarde. Magnolia no lo sabía. Solo sentía que lo estaba perdiendo, y no sabía cómo detenerlo. El sonido de unos pasos que se acercaban la sacó de su ensueño. Magnolia levantó la vista y vio pasar a una pareja de ancianos, don Felipe y doña Inés, dueños de la panadería local. La saludaron alegremente, preguntando por su salud y la de su padre. Magnolia respondió con una sonrisa cortés, manteniendo la conversación, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Dónde está Bernardo?, preguntó doña Inés. Suelen salir juntos los fines de semana. Tiene trabajo urgente, contestó Magnolia, intentando que su voz sonara desenfadada. Problemas en la fábrica. Ah, esos hombres y su trabajo, asintió doña Inés comprensiva. A mi Felipe le pasa lo mismo. Si no lo hubiera sacado a rastras de la panadería, habría pasado allí la noche. Don Felipe murmuró algo de buen humor como respuesta. Hablaron un poco más del tiempo y de la cosecha de mango de este año, y luego la pareja de ancianos siguió su camino. Magnolia volvió a quedarse sola. Decidió caminar un poco más. Quizá pasarse por la iglesia a poner una vela por la salud de su familia, como hacía todos los domingos desde que era pequeña. O pasar por casa de Carmela, su amiga, siempre se alegraba de verla. Pero sus pies la llevaron hacia la fábrica, como si inconscientemente quisiera ver si Bernardo estaba realmente allí. La fábrica estaba a media hora a pie del centro de la ciudad, un gran edificio gris con una alta chimenea y una valla perimetral. Magnolia no llegó hasta allí. Se detuvo a unas manzanas, sintiéndose tonta. ¿Qué iba a hacer? ¿Espiar a su propio marido? ¿Exigir confirmación al guardia de que estaba en su sitio? Sería humillante. Se dio la vuelta para regresar, y en ese momento los vio, a Bernardo y a una mujer, saliendo de un pequeño café de la esquina. La mujer era joven, sin duda más joven que Magnolia, con el pelo largo y liso y una figura esbelta. Se reía de algo que había dicho Bernardo y le ponía la mano en el hombro en un gesto que no podía interpretarse sino como íntimo.
Y Bernardo le sonrió como antes había sonreído a Magnolia, abiertamente, con alegría, con calidez en la mirada. Magnolia se quedó inmóvil, incapaz de moverse. El corazón le latía con fuerza y no podía respirar. Tenía que hacer algo, acercarse a ellos, gritar, exigirles una explicación. Pero no podía mover el cuerpo. Se quedó allí de pie y vio cómo su marido y la extraña mujer subían al coche de Bernardo y se alejaban sin siquiera reparar en ella. Solo cuando el coche desapareció al doblar la esquina, Magnolia pudo dar un paso, y luego otro, y otro más. Caminaba como en un sueño, incapaz de ver la carretera, con un solo pensamiento en la cabeza. Así que es esto, por eso. Todo encajaba en su sitio. Las llamadas nocturnas, los retrasos en el trabajo, la frialdad, el desapego, no querer pasar tiempo con ella. Todo se debía a esa otra mujer, por esta chica joven y hermosa que se reía de sus chistes y le tocaba con una intimidad tan natural. Magnolia no recordaba cómo había llegado a casa. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda en ella, respirando agitadamente como después de una larga carrera. Solo un pensamiento latía en su cabeza. ¿Y ahora qué? Pasó el resto del día aturdida, haciendo las tareas domésticas a máquina. Lavaba la ropa, limpió el polvo, preparó un almuerzo que nunca llegó a comer, ordenaba la cocina. Acciones simples y rutinarias que me ayudaban a no pensar, a no sentir, a no decidir. Bernardo regresó al anochecer, cuando ya había oscurecido. Entró en casa con una sonrisa culpable y un ramo de flores, el primero en muchos meses. Siento lo de esta mañana. Me equivoqué. Magnolia lo miró, a su rostro fingidamente arrepentido, a las flores en sus manos, y sintió que una rabia helada crecía en su interior. ¿Dónde has estado? Bernardo frunció el ceño, sin esperarse esa pregunta. En la fábrica. Había mucho trabajo con los nuevos equipos. ¿Y después? Después pasé a recoger unas flores para ti. Quería disculparme. La mentira. Tan fácil, tan natural. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndole? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que pensó que ella era tan estúpida como para decirle algo equivocado a la cara, así, sin pensar? Te vi, dijo Magnolia en voz baja. En el café de la fábrica, con ella. Bernardo se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. ¿Con quién? Con la mujer con la que te fuiste después. Dejó las flores en la mesa junto a la entrada y se dirigió al salón como si tratara de ganar tiempo, de ordenar sus pensamientos. Ah, te refieres a Antonia. Es la hija de mi colega Rodrigo. Nos estaba ayudando con la documentación. La llevé a casa. Magnolia casi admiró lo convincente de su mentira. Sin titubeos, sin temblor en la voz. Una historia perfectamente elaborada. La hija de Rodrigo, repitió. Sí, está en la universidad, estudiando economía, haciendo prácticas con nosotros. ¿Y por eso te ponía la mano en el hombro y se reía como una colegiala enamorada? Bernardo se tensó. ¿Me estaba siguiendo? No, estaba allí de casualidad. Decidí dar un paseo. ¿A la fábrica? ¿Un domingo? Está a 1 hora andando de casa, Magnolia. No cambies de tema. Su voz se volvió dura. ¿Quién es ella? Bernardo suspiró y se sentó en el sofá, frotándose la cara con las manos. Ya te lo dije, la hija de Rodrigo. ¿Y qué más? Nada. Solo estaba ayudando con el papeleo. Le compré un café como agradecimiento y la llevé a casa. ¿Qué te estás imaginando? Magnolia le miró a aquel desconocido con la cara de su marido, y no sabía si creerle. Una parte de ella quería creerle. Sería más fácil, más seguro. Pero la otra parte, la que había visto cómo sonreía a esa mujer, cómo la miraba, sabía la verdad. ¿Me estás engañando con ella? Bernardo se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Qué tontería? ¿Estás loco? Responde a la pregunta, Bernardo. No, claro que no. ¿Cómo puedes siquiera pensar semejante cosa? Parecía ofendido, indignado. Cualquier observador ajeno a la escena le habría creído, pero Magnolia vio algo que otros no verían. El leve movimiento de su párpado derecho mientras mentía. Un hábito que había notado en los primeros años de su matrimonio, cuando él intentaba ocultarle sus problemas económicos. Ya no te creo, Bernardo, dijo en voz baja. Aquellas palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas y definitivas. Bernardo guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. Te has vuelto insoportable, Magnolia.
Las sospechas constantes, las reclamaciones, el fisgoneo. ¿Cómo voy a vivir con eso? Pasó junto a ella hacia la salida, cogió su chaqueta del perchero. Necesito tomar el aire. No me esperes levantada. La puerta se cerró tras él, y Magnolia se quedó sola en la casa vacía. El ramo de flores que él había traído seguía sobre la mesa de la entrada. Una patética disculpa, la tapadera de una mentira. Magnolia se acercó a las flores, y sin pensarlo, las tiró a la papelera. Luego subió al dormitorio, se sentó en la cama y por fin se permitió llorar. Las lágrimas brotaron y brotaron como si hubieran reventado una presa. Lloró por su matrimonio, por sus sueños, por el amor que creía eterno. Lloró por la mujer que había sido, feliz, segura de sí misma, amada. Y por la mujer en que se había convertido, desconfiada, infeliz, traicionada. Cuando por fin se secaron las lágrimas, Magnolia sintió una extraña calma. Era como si la tormenta hubiera pasado, dejando tras de sí destrucción, pero también cielos despejados. Sabía la verdad, o al menos parte de la verdad. Ahora le tocaba a ella decidir qué hacer al respecto. Estaba despierta cuando Bernardo regresó pasada la medianoche. Olía a alcohol y cigarrillos. Se desnudó sin hacer ruido en la oscuridad y se tumbó a su lado, guardando las distancias, como si temiera tocarla, aunque fuera accidentalmente. Magnolia se hizo la dormida. No quería otra conversación, otra ración de mentiras. Escuchó su respiración agitada y pensó en que el amor es el sentimiento más frágil del mundo. Con qué facilidad se rompe y lo imposible que es recoger los pedazos después. La mañana trajo consigo pesadez de cabeza y una amarga constatación. Bernardo ya se había ido, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. He ido a la capital por asuntos de la fábrica. Volveré dentro de 2 días. Ni un te quiero, ni un te echo de menos. Ni siquiera el habitual swarzo al final. Solo un aviso seco, como de colega a colega. Magnolia arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego marcó el número de Carmela. Hola, ¿puedes venir hoy después del trabajo? Necesito hablar. La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Te pasa algo? Pareces rara. Te lo contaré cuando te vea. Trabajar en la clínica aquel día fue especialmente duro, no por la carga de trabajo, sino por la necesidad de fingir normalidad. Sonreír a los pacientes, responder con calma a las preguntas de sus compañeros, fingir que su mundo no se desmoronaba. Carmela había intentado interrogarla un par de veces, pero Magnolia le había hecho señas para que no lo hiciera. Aquí había demasiados oídos, demasiados ojos. En una ciudad pequeña, los rumores corren más rápido que la pólvora. Después del trabajo, se dirigieron a casa de Magnolia. En la casa vacía, con tazas de té caliente, por fin le contó todo a su amiga. El creciente distanciamiento entre ella y Bernardo, su extraño comportamiento, la mujer del café, su negación y sus mentiras. Carmela escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando asentía o fruncía el ceño. Cuando Magnolia terminó, su amiga permaneció largo rato en silencio, golpeando con las uñas su taza. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Quiero decir, sé que los viste juntos, pero quizá él esté diciendo la verdad. ¿Quizá sea realmente la hija de su colega? Magnolia negó con la cabeza. Deberías haber visto cómo la miraba Carmela, cómo le sonreía. Hacía mucho tiempo que no me sonreía así. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió Magnolia con sinceridad. ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Irme? ¿Quedarme? No sé nada. Carmela le puso una mano en el hombro. Mira, antes de decidir nada, necesitas toda la verdad. No sospechas, no corazonadas, sino hechos. ¿Y cómo voy a conseguirlos? ¿Contratando a un investigador privado? Magnolia sonrió amargamente. ¿Por qué tan difícil? Bernardo tiene teléfono, ¿no? Magnolia miró a su amiga con incomprensión. Por supuesto. ¿Y? Mira sus mensajes, sus llamadas. Si está teniendo una aventura, debería haber rastros allí. ¿Estás sugiriendo que espíe a mi propio marido? Carmela se encogió de hombros. Te estoy sugiriendo que averigües la verdad. Te lo mereces. Magnolia dudó un momento. Nunca se le había ocurrido la idea de hurgar en el teléfono de Bernardo. Le parecía una violación de los límites, una traición a la confianza. ¿Pero no era su aventura una traición mucho mayor? Tiene una contraseña en su teléfono. ¿No la sabes? Solía conocerlo. Era la fecha de nuestra boda. Pero la cambió hace unos meses.
Dijo que era una política de seguridad del trabajo. Carmela levantó una ceja significativamente. Hasta aquí la primera bandera roja, pero hay otras formas. Las facturas de teléfono, por ejemplo. Ver qué números se repiten más a menudo. Magnolia suspiró. Tienes razón, necesito saberlo con seguridad. Magnolia pasó los 2 días siguientes, mientras Bernardo estaba en la capital, investigando. Buscó las facturas de su móvil, estudió la lista de llamadas. Un número se repetía más que otros, sobre todo a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana. No podía llamar a ese número para averiguar a quién pertenecía, sería demasiado obvio. Pero la mera existencia de esas llamadas confirmaba sus peores sospechas. Había pasado un mes desde el día en que Magnolia había visto a Bernardo con aquella mujer. Un mes lleno de desayunos silenciosos, respuestas de una sola palabra y noches pasadas en bordes opuestos de la cama, como si un muro invisible se interpusiera entre ellos. Un mes durante el cual Magnolia había guardado sus sospechas en lo más profundo de su ser, vacilando en decirlas en voz alta, temerosa de oír la confirmación de lo que ya sabía. Era como si un fantasma se hubiera instalado en la casa, una presencia invisible pero palpable de algo ajeno, frío, destructivo. Magnolia empezó a fijarse en detalles a los que antes no había prestado atención. La forma en que Bernardo sujetaba siempre el teléfono con la pantalla bajada, el modo en que salía de la habitación para responder a una llamada, la forma en que borraba cuidadosamente el historial de su navegador. Llegaba a casa cada vez más tarde, a menudo oliendo no solo el habitual olor a metal y aceite de la fábrica, sino también el ligero y tenue aroma de un perfume de mujer. Magnolia nunca le preguntaba, y él nunca le daba explicaciones. Se habían convertido en dos extraños, que compartían el mismo techo pero vivían en mundos diferentes. Esta mañana no fue diferente de las anteriores. Magnolia se despertó a las 5, media hora antes de que sonara el despertador. Se levantó sin hacer ruido, procurando no despertar a Bernardo, aunque éste dormía tan profundamente que ni siquiera un terremoto habría perturbado su sueño. Bajó a la cocina, puso el café y empezó a preparar el desayuno. Un sencillo desayuno para dos, como hacía todas las mañanas, aunque Bernardo solía irse sin tocar la comida. Los huevos revueltos chisporroteaban en la sartén, llenando la cocina de un olor familiar. Magnolia lo revolvió mecánicamente, pensando en el día que le esperaba en la clínica. Tenía doble turno, sustituía a una compañera que se había ido de baja familiar. Eso significaba que llegaría tarde a casa, quizá incluso más tarde que Bernardo. De alguna extraña manera, ese pensamiento la alivió. Una tarde sin silencios incómodos, sin fingir que todo iba bien. «Buenos días», la voz de Bernardo, que apareció de repente en el umbral de la cocina, la hizo estremecerse. No le había oído bajar. «Buenos días», respondió Magnolia sin volverse. «El café está listo». Bernardo se sirvió una taza y se sentó a la mesa. Ya estaba completamente vestido, aunque normalmente desayunaba con la ropa hecha en casa y se cambiaba después. «¿Planes para hoy?», preguntó, dando un sorbo al café. Magnolia lo miró sorprendida. Era la primera vez en muchos días que mostraba interés por sus asuntos. «Doble turno en la clínica. Estoy sustituyendo a Lorena. Volveré tarde». Bernardo asintió, como si esa fuera la respuesta que había estado esperando. «Esta noche también llegaré tarde. No me esperes para cenar». Como si alguna vez esperara, pensó Magnolia, pero solo lo dijo en voz alta. «De acuerdo». Le puso delante un plato de huevos revueltos y, para su sorpresa, él empezó a comer. Normalmente se tomaba el café y se iba, alegando falta de apetito. Algo iba mal, pero Magnolia no sabía qué. «Tengo noticias», dijo Bernardo terminando sus huevos revueltos. «Buenas noticias». Magnolia se sentó frente a él con su propia taza de café. «¿De qué tipo?» «Me han ofrecido un ascenso, con un aumento sustancial de sueldo». «Eso, maravilloso, Bernardo», dijo Magnolia con sinceridad. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, seguía deseándole éxito. «Enhorabuena». «Gracias», sonrió él levemente, y por un momento Magnolia pensó que volvían a ser una pareja de verdad, compartiendo momentos alegres. «Tenemos que celebrarlo. ¿Por qué no cenamos juntos esta noche? Prepararé algo». Magnolia parpadeó sorprendida. «¿Tú? ¿Cocinar?» Bernardo nunca cocinaba.
En todos los años que llevaban casados, lo más que sabía hacer era un bocadillo o calentar las sobras de la cena de la noche anterior. La idea de que Bernardo se pusiera delante de los fogones y cocinara una comida completa le parecía absurda. Bueno, tal vez pida a domicilio, sonrió, y Magnolia sintió que algo cálido se movía en su corazón. Su sonrisa, sus bromas, todas las cosas que había echado tanto de menos en los últimos meses. Tengo doble turno. Mañana entonces, insistió Bernardo. Tenemos que hablar, Magnolia. La última frase sonó extraña, con un subtexto que ella no pudo descifrar. Magnolia sintió una punzada de angustia bajo las costillas, pero la ignoró. Tal vez el ascenso le había cambiado el humor. Quizá por fin estaba dispuesto a arreglar su relación. De acuerdo, mañana, aceptó. Estaré libre a las 6. Bernardo asintió, terminó su café y se levantó. Tengo que irme, nos vemos esta noche. Se inclinó hacia ella y, para su asombro, la besó ligeramente en la mejilla, el primer contacto físico entre ellos en muchos días. Luego se marchó, dejando a Magnolia confusa y con una incipiente esperanza. Durante todo el día en la clínica pensó en el extraño comportamiento de Bernardo. Algo había cambiado, pero ¿qué exactamente? ¿Se trataba realmente del ascenso o había algo más detrás? ¿Y qué quería decir con «tenemos que hablar»? La frase rara vez presagiaba algo bueno. «Hoy estás distraída», comentó Carmela mientras rellenaban juntas las historias clínicas de los pacientes al final del turno. ¿Te pasa algo? Magnolia suspiró. Bernardo está raro. Esta mañana estaba casi amable. Me ofreció cenar juntos mañana. Dijo que teníamos que hablar. Carmela enarcó una ceja. ¿Y no sabes de qué se trata? No tengo ni idea. Le han ascendido en el trabajo. Quizá pensó que con un nuevo sueldo podría volver a ser un buen marido. Carmela resopló escéptica. ¿O planea comprar su perdón? Magnolia negó con la cabeza. Él no sabe lo que yo sé sobre ella. Entonces ten cuidado. Los hombres no se vuelven amables de repente sin motivo. Esas palabras persiguieron a Magnolia toda la noche y el día siguiente. Los hombres no se vuelven agradables de repente sin ninguna razón. ¿Cuál era la razón de Bernardo? Sin embargo, cuando regresó a casa después de su turno, fue recibida por un Bernardo muy diferente. Con una camisa limpia, recién afeitado, con una botella de vino y una cena preparada en su restaurante favorito. La mesa estaba puesta, había velas encendidas y sonaba música suave. ¿Qué es todo esto?, preguntó Magnolia deteniéndose en la puerta de la cocina. Bernardo sonrió abiertamente, como en los viejos tiempos. Te dije que quería celebrarlo, y disculparme. Sé que últimamente no he sido el mejor marido. Magnolia le miró fijamente, sin saber qué sentir. La sospecha luchaba en su interior con el deseo de creer, con la desesperada esperanza de que las cosas pudieran mejorar de algún modo milagroso. Vamos a cenar, sugirió Bernardo, apartando una silla para ella. La comida se enfriará. Se sentaron a la mesa y Bernardo sirvió vino en copas. Magnolia bebió un sorbo, sintiendo cómo el alcohol calentaba su garganta y relajaba un poco sus tensos músculos. «Salud», dijo Bernardo, levantando su copa. «Y mi nuevo cargo, jefe del departamento técnico. ¿Quién lo hubiera dicho?» «Te lo mereces», dijo Magnolia con sinceridad. A pesar de todos sus problemas, sabía que Bernardo era un buen ingeniero, entregado a su trabajo. Siempre supe que triunfarías. Comieron en un silencio relativamente cómodo, solo interrumpido por los habituales comentarios sobre la comida y ligeras reminiscencias de la primera vez que habían visitado este restaurante. Bernardo era atento, encantador, casi como el hombre del que una vez se había enamorado. Y eso asustó a Magnolia aún más que su frialdad de los últimos meses. Después de cenar, mientras pasaban al postre, Bernardo se puso serio de repente. «Magnolia, tengo que confesarte algo. Ha llegado el momento», pensó ella, «la hora de la verdad. Ahora diría que tenía una aventura, que se había enamorado de otra, que quería el divorcio. Se preparó para oír lo peor, tensando todo su cuerpo. Debería habértelo dicho antes, pero no sabía cómo empezar. Se trata de mi nuevo puesto». Magnolia parpadeó confusa. «¿Tu puesto?» «Sí. Verás, no es solo un ascenso. Me trasladan a la sede central». «¿A la capital?», preguntó Magnolia sorprendida. Nunca habían hablado de la posibilidad de trasladarse. Bernardo asintió. «Es una gran oportunidad, Magnolia. El doble de sueldo, perspectivas de crecimiento.
Podríamos comprar una casa de verdad, incluso con piscina. Podrías no trabajar si no quieres. Magnolia se quedó callada, intentando comprender lo que había oído. ¿Mudarse a la capital? ¿Dejar la clínica donde había trabajado casi toda su vida? ¿Dejar a su padre, a sus amigos, la única ciudad a la que había llamado hogar? Es inesperado, dijo finalmente. ¿Cuándo te has enterado? Hace unas semanas, admitió Bernardo, evitando su mirada. Me hicieron una oferta, pero quise asegurarme de que iba realmente en serio antes de hablar contigo. Hace unas semanas, repitió Magnolia en su cabeza. Un momento en el que él se había mostrado particularmente frío y distante. La vez que lo había visto con esa mujer. ¿Y qué le dijiste? He dicho que tengo que hablarlo con mi mujer, claro, sonrió Bernardo, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Pero quieren una respuesta para el fin de semana. Eso es dentro de 2 días. Magnolia sintió que el pánico crecía en su interior. ¿Cómo voy a decidir en 2 días? ¿Qué hay que decidir, Magnolia? Esta es una oportunidad para una vida mejor, para los dos. Le miró fijamente, intentando desentrañar sus verdaderos motivos. ¿Realmente quería que se fuera con él? ¿O era una forma de deshacerse de ella, alejándola del apoyo de su familia y amigos, aislándola en una ciudad desconocida donde dependería completamente de él? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Mi padre? ¿Toda nuestra vida aquí? Encontrarás trabajo en la capital. Allí hay muchas clínicas. Tu padre puede venir de visita. Y nuestra vida... Bernardo hizo una pausa, como si eligiera sus palabras. Nuestras vidas cambiarán a mejor, Magnolia. ¿No es eso lo que necesitamos? Sus palabras tenían sentido. Quizás, en efecto, la mudanza podría dar una nueva oportunidad a su matrimonio, un lugar nuevo, gente nueva, una ausencia de la rutina diaria que estaba matando lentamente su relación. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaban. Tengo que pensarlo, dijo Magnolia. Es una gran decisión. Por supuesto, aceptó Bernardo con facilidad. Pero no lo alargues demasiado. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera extraña. En apariencia todo era casi perfecto, pero bajo esa fina capa acechaban la tensión, las preguntas no formuladas, las dudas. No volvieron a hablar de la mudanza. En su lugar vieron alguna comedia en la televisión sin entrar en la trama, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Cuando por fin subieron al dormitorio, Bernardo, para sorpresa de Magnolia, la abrazó e intentó besarla, por primera vez en meses. Ella se apartó, alegando cansancio. La intimidad física ahora, con su mente sumida en el caos, le parecía mal. Bernardo no insistió, solo le deseó buenas noches y se volvió a su lado de la cama. El día siguiente fue un día libre para ambos. Magnolia se despertó tarde y encontró una nota de Bernardo sobre la mesa de la cocina. Me voy a la oficina. Tengo que terminar unas cosas. Volveré para la cena. Piensa en nuestra conversación. Con amor, B. Por primera vez en mucho tiempo, esa firma, Atan, hizo que se le apretara el corazón. ¿Realmente la amaba? ¿O era una manipulación, una forma de conseguir que aceptara mudarse? Magnolia se pasó el día pensando. Llamó a su padre, pero no le habló de la posible mudanza. No quería oír su opinión inequívoca hasta que ella hubiera tomado una decisión. En lugar de eso, se limitaron a hablar de su salud, de las noticias de la ciudad y de que estaba a punto de empezar la estación de las lluvias. Por la noche preparó la cena, no tan elaborada como la que había encargado Bernardo, pero casera y deliciosa. Puso la mesa y encendió velas, no por romanticismo, sino para crear un ambiente tranquilo. Necesitaba hablar con Bernardo, hablar en serio, sin distracciones. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Magnolia respiró hondo, preparándose para la conversación que podría cambiar toda su vida. Pero en lugar del sonido de una llave en la cerradura, sonó el timbre. Qué raro, pensó. Bernardo nunca llamaba al timbre de su casa. Quizá era uno de los vecinos o Carmela había decidido pasarse sin avisar. Magnolia abrió la puerta y se quedó helada. Ante ella estaba la misma mujer que había visto con Bernardo a la salida del café. Joven, delgada, con el pelo largo y negro y grandes ojos oscuros, hermosa, con aquella belleza joven e intacta que la propia Magnolia había tenido 15 años atrás.
Una expresión de sorpresa mezclada con confusión se dibujó en el rostro de la chica. «Disculpe», dijo la muchacha. «Parece que me he equivocado de dirección. Busco a Bernardo Quintero». Un escalofrío recorrió la espalda de Magnolia. «No se equivoca. Soy su mujer». Ahora la sorpresa en el rostro de la chica fue sustituida por el asombro. «¿Esposa? Pero él dijo que... En ese momento, el coche de Bernardo se detuvo en la entrada. Se bajó y se quedó helado al ver a las dos mujeres en la puerta. Su rostro reflejó toda una gama de emociones: sorpresa, miedo, pánico y, finalmente, determinación. «Yolanda», dijo acercándose a ellas. «¿Qué haces aquí?» «No contestabas al teléfono», respondió la chica con voz temblorosa. «Estaba preocupada y necesitaba decirte algo». Bernardo cambió su mirada de ella a Magnolia, que estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, con cara de piedra. «Vamos todos adentro», dijo finalmente. «No deberíamos discutir esto fuera». «¿Discutir qué?», preguntó Magnolia con frialdad. «¿El hecho de que nos hayas mentido a los dos?». Bernardo suspiró. «Por favor, Magnolia, hablemos como adultos». En contra de su voluntad, Magnolia dio un paso atrás, permitiéndoles entrar a ambos. Pasaron al salón, y Bernardo le hizo un gesto a Yolanda para que se sentara en el sofá. Magnolia permaneció de pie, reacia a mostrar una mínima hospitalidad. «¿Así que así es tu viaje de negocios a la capital?», preguntó Magnolia, mirando a su marido directamente a los ojos. «¿Por eso has estado tan ocupado estos últimos meses?». Bernardo parecía acorralado. «No es lo que piensas». «¿De verdad?», le interrumpió Yolanda con voz resentida. «¿Qué iba a pensar, Bernardo? Me dijiste que vivías solo, que tu mujer te dejó hace un año». Magnolia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Hace un año? ¿Llevaba un año mintiéndole? Durante todo ese tiempo, cuando ella intentaba salvar su matrimonio, cuando se culpaba de su alejamiento, ¿él había estado construyendo una vida paralela con otra mujer? «¿Habéis estado saliendo durante un año?», preguntó en voz baja. «Nos conocimos en la fiesta de empresa del año pasado. Yo trabajo en el departamento de contabilidad de la fábrica. Me dijo que estaba soltero, que su mujer le había dejado por un médico de la capital». Bernardo se interpuso entre ellos, pálido y confuso, sin saber qué decir, cómo salir de una situación que estaba completamente fuera de su control. «Era mentira», dijo Magnolia, sorprendida de lo calmada que sonaba su voz, aunque un huracán de emociones se desataba en su interior. «Nunca me alejé de él. Fue él quien se distanció de mí. Ahora me doy cuenta de por qué». «Magnolia, escucha». Bernardo empezó, pero ella levantó la mano, deteniéndole. «No, escucha tú esto. Durante un año entero me mentiste, me engañaste, arruinaste nuestro matrimonio, y yo pensaba que era culpa mía, que no era lo bastante buena, lo bastante atenta, lo bastante atractiva». «No era mi intención que eso sucediera», dijo Bernardo, y había algo parecido a un arrepentimiento genuino en su voz. «Las cosas simplemente se me fue de las manos». «¿Fuera de control?», intervino Yolanda, con voz temblorosa. «Nos has estado mintiendo a las dos durante un año, ¿y ahora dices que está fuera de control?». Se volvió hacia Magnolia. «Te juro que no sabía que estaba casado. Si lo hubiera sabido...». «Te creo», dijo Magnolia en voz baja, sintiendo una extraña solidaridad con esta joven que, como ella, era víctima de las mentiras de Bernardo. «No es culpa tuya». «¿Puedes dejar de hablar de mí como si no estuviera aquí?», preguntó Bernardo irritado. «Sí, mentí. Sí, cometí un error. Pero tenía mis razones». «¿Cuáles eran?», preguntó Magnolia cruzando los brazos sobre el pecho. Bernardo se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. «Nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de conocer a Yolanda. Simplemente existíamos el uno al lado del otro, Magnolia, nada más. Sin pasión, sin alegría, solo rutina y obligación». Magnolia sintió que la ira crecía en su interior. Y en lugar de hablar de ello, en lugar de intentar arreglar las cosas, o simplemente decir sinceramente que querías marcharte, ¿decidiste tener una aventura a mis espaldas? «No es una aventura», intervino Yolanda con voz más firme. «Yo le quiero, y él me quiere a mí. Planeamos un futuro juntos». Magnolia desvió la mirada hacia la joven. Había tanta confianza en sus ojos, tanta fe ingenua en su amor y en el de Bernardo. Magnolia había visto el mundo de la misma manera. ¿Planeando el futuro?
Preguntó con amargura. Déjame adivinar. ¿En la capital? ¿Con el nuevo trabajo de Bernardo? Yolanda asintió, claramente sorprendida de que Magnolia lo supiera. Sí, le han ascendido. Íbamos a irnos a vivir juntos, a empezar una nueva vida. Ahora todo encajaba. La oferta de ascenso, la conversación sobre la mudanza, la repentina preocupación de Bernardo, todo formaba parte del plan. No iba a llevarla con él a la capital. Quería que ella se negara, dándole la excusa perfecta para divorciarse. Bernardo, la voz de Yolanda cambió de repente, volviéndose seria y decidida. No he venido solo para hablar. Quería decirte que estoy embarazada. El silencio que siguió a aquellas palabras fue absoluto. Magnolia sintió que el mundo a su alrededor se ralentizaba, que cada sonido se amortiguaba, como si de repente estuviera bajo el agua. Embarazada. Esta joven embarazada de su marido. La que podía darle a Bernardo lo que Magnolia nunca podría darle. Un hijo. Bernardo parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. ¿Estás segura? Yolanda asintió. Son 8 semanas. Me hice una prueba y luego fui al médico. Quería avisarte antes. Pero has estado tan ocupada con esta promoción. Bernardo desvió la mirada de Yolanda a Magnolia, que permanecía inmóvil. Su rostro no expresaba ninguna emoción, aunque en su interior todo gritaba de dolor. Magnolia, empezó. No sabía qué. Su voz sonaba sorprendentemente calmada. ¿Que se quedaría embarazada? ¿O que todo saldría a la luz? Bernardo parecía perdido, pero solo por un momento. Luego su rostro adoptó una expresión decidida, como si por fin hubiera tomado una decisión importante. Mira, no quería que te enteraras así. Iba a hablar contigo, de verdad. Honestamente, Magnolia sintió que algo se rompía dentro de ella. No sabes lo que es la honestidad, Bernardo. Bernardo se enderezó y su rostro adoptó una expresión dura, casi agresiva. Está bien, Magnolia. ¿Quieres sinceridad? Aquí la tienes. Nuestro matrimonio hace tiempo que murió. Los dos lo sabemos. Yolanda está embarazada de mí, y pienso estar con ella y con nuestro hijo. Cada palabra golpeaba como una bofetada. Magnolia permaneció inmóvil, incapaz de responder. Bernardo, que entendió su silencio como un asentimiento, continuó. Siento que las cosas hayan salido así, pero quizás sea lo mejor. Es una ruptura limpia. Te mereces un nuevo comienzo, con alguien que pueda darte lo que yo no pude. Esas palabras, pronunciadas en un tono de falsa simpatía, sacaron por fin a Magnolia de su estupor. Qué noble por tu parte. Su voz rezumaba veneno. Me engañas durante un año, me mientes, tienes un hijo aparte, y ahora dices que haces esto por mí, para que pueda empezar de nuevo. Yolanda estaba sentada en el sofá mirando su altercado con una expresión confusa en la cara. Parecía asustada y decidida a la vez, poniéndose una mano en el estómago en un gesto protector que no escapó a la atención de Magnolia. No hagamos esto más difícil de lo que ya es. Bernardo parecía molesto, como si su reacción fuera irrazonable e inesperada. No estoy orgulloso de la forma en que actué, pero lo hecho está. Ahora todos tenemos que seguir adelante. ¿Seguir adelante? Magnolia sintió que la risa histérica se acumulaba en su interior. Te presentas en casa con tu amante, le anuncias que está embarazada y esperas que me limite a decir, vale, buena suerte a los dos. Espero que aceptes la realidad. Bernardo se acercó a Yolanda y le puso la mano en el hombro en un gesto protector. Vamos a tener un bebé, vamos a ser una familia. ¿Y qué somos, Bernardo? A Magnolia le tembló la voz. ¿No somos una familia? ¿15 años de matrimonio no son nada? Bernardo suspiró, como si le explicara lo obvio a un niño. Éramos una familia, pero ahora todo eso ha cambiado. Sabes que siempre he querido tener hijos, y Yolanda... Y yo no podía dártelos. Terminó Magnolia por él, sintiendo que el dolor de aquellas palabras la atravesaba. ¿De eso se trata? ¿De mi incapacidad para quedarme embarazada? No solo eso, se apresuró a decir Bernardo, pero sus ojos delataban la verdad. Magnolia se volvió hacia Yolanda. ¿Te lo ha dicho? ¿Que no puedo tener hijos? Yolanda asintió, realmente avergonzada. Dijo que esa fue una de las razones por las que rompisteis, que los dos queríais tener hijos, pero no podíais, y eso arruinó vuestro matrimonio. Claro que dijo eso, sonrió Magnolia con amargura. Es más fácil culparme a mí que admitir que es un mentiroso y un tramposo. Basta, Magnolia,
dijo Bernardo bruscamente. Eso no cambiará nada. El hecho es que Yolanda está embarazada y voy a estar con ella y con nuestro hijo. Ya he pedido el traslado a la central. Nos iremos a finales de semana. ¿Y yo qué?, preguntó Magnolia. ¿Vas a hacer las maletas y marcharte, dejándome a mí las consecuencias? Bernardo intercambió una rápida mirada con Yolanda antes de contestar. En realidad estaba pensando, esta casa es demasiado grande para ti solo, y demasiado pequeña para una familia con un niño. Podríamos venderla y repartirnos el dinero. Podrías encontrar algo más pequeño, quizá más cerca de la clínica. Magnolia no podía creer lo que oía. ¿Quieres que venda nuestra casa? ¿Para que tu amante embarazada pueda mudarse a una casa más grande? No es solo tu casa, Magnolia, señaló fríamente Bernardo. Yo también la pagué, y sí, necesitamos una casa más grande para el bebé. ¿Y si no quiero vender la casa? ¿Y si quiero quedarme aquí? Bernardo suspiró. Entonces tendrás que comprar mi parte. O yo te compraré la tuya. Pero no creo que tengas tanto dinero. Era cierto. El sueldo de una enfermera en una pequeña clínica era incomparable con el de un ingeniero en una gran fábrica. Magnolia no tenía ahorros suficientes para comprar la parte de la casa que le correspondía a Bernardo. No puedes echarme así como así, le dijo, sintiendo que el pánico aumentaba. No te estoy echando, le explicó Bernardo con paciencia. Te ofrezco una salida civilizada. Vendemos la casa y nos repartimos el dinero. O si quieres, puedo comprar tu parte y recibirás una compensación justa. ¿Justa? Magnolia sintió que la rabia hervía en su interior. ¿Hablas de justicia después de todo lo que has hecho? Bernardo, intervino Yolanda en voz baja. Quizá deberíamos irnos y darle tiempo para que lo piense. Es demasiado para una noche. Parecía realmente preocupada, y Magnolia sintió una extraña simpatía por aquella joven que probablemente había sido tan engañada por Bernardo como ella misma. No, dijo Bernardo con firmeza. Tenemos que resolver esto ahora. No quiero alargarlo. Se volvió hacia Magnolia. Esto es lo que sugiero, que recojas tus cosas y te marches esta noche. Puedes quedarte con tu padre o con un amigo. No te llevará mucho tiempo. Vendemos la casa y nos repartimos el dinero a partes iguales. Me aseguraré de que recibas tu parte justa. Magnolia no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres que me vaya, hoy mismo, de mi propia casa? Nuestra casa, la corrigió Bernardo. Y sí, creo que es lo mejor para todos. Una ruptura limpia. ¿Y si me niego? El rostro de Bernardo se tensó. No lo pongas difícil, Magnolia. Sabes que es lo mejor. ¿Mejor para quién? ¿Para ti y para tu amante embarazada? ¿Para que podáis empezar vuestra nueva vida en paz mientras yo estoy... ¿Qué? ¿Viviendo en el sofá de mi padre? Es temporal, insistió Bernardo. Una vez que vendamos la casa... Yo no me voy a ninguna parte, dijo Magnolia con firmeza. Esta es mi casa tanto como la tuya, y tengo tanto derecho a estar aquí. Bernardo parecía molesto. Siempre has sido tan terca. ¿No te das cuenta de que esto es inevitable? Yolanda y yo vamos a estar juntos. Vamos a tener un hijo. Tu terquedad no cambiará nada. Solo hará las cosas más dolorosas para todos. Si alguien debe irse hoy, eres tú, dijo Magnolia. Coge a tu señora y vete. Eso es ridículo, negó Bernardo con la cabeza. Yolanda está embarazada. ¿Esperas que la eche a la calle? ¿Y esperas que la deje dormir en mi cama? Bernardo suspiró, como si hablara con un niño poco razonable. Mira, intento ser razonable, pero si insistes... Hizo una pausa con la voz más dura. La casa está a mi nombre, Magnolia. Ya lo sabes. Puedo obligarte a marcharte por ley. Era cierto. La casa se había comprado a nombre de Bernardo, aunque ambos pagaban la hipoteca. Había parecido lógico en su momento. Su historial crediticio era mejor, sus ingresos mayores, pero ahora era un arma que podía utilizar contra ella. No puedes echarme sin más. Sí puedo, dijo Bernardo con frialdad, y lo haré si no eres razonable. Yolanda parecía cada vez más incómoda mientras observaba este intercambio de comentarios. Bernardo, quizá deberíamos irnos de verdad. No, dijo él secamente. Os quedáis aquí, con nuestro hijo. Se volvió hacia Magnolia. Tienes 2 horas para reunir lo esencial. Puedes recoger el resto más tarde. Entonces hizo algo que Magnolia nunca esperó. Se acercó a ella y le dio una sonora bofetada.
Eso es por ser una zorra tan desagradecida. Durante 15 años soporté tus caprichos, tus rabietas, tu incapacidad para darme un hijo. 15 años fingiendo que todo iba bien. Basta ya. Magnolia retrocedió, sujetándose la mejilla encendida. En todos los años de matrimonio, Bernardo nunca le había levantado la mano. Jamás. Yolanda gritó, con la cara contorsionada por el horror. ¡Bernardo! Era como si él no la hubiera oído, mirando a Magnolia con un odio que parecía tan extraño en su rostro antes amado. 2 horas, luego llamaré a la policía. Magnolia sintió que una lágrima corría por su mejilla, no por el dolor del golpe, sino por darse cuenta de que el hombre al que había amado durante 15 años, al que había entregado los mejores años de su vida, podía tratarla así, con tanto desprecio, con tanta crueldad. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la casa. El aire fresco de la tarde le despejó un poco la cabeza. Se sentó en el porche, temblando no tanto por el frío, como por la conmoción y la humillación. ¿Qué debía hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo había acabado en una situación en la que la echaban de su propia casa por una mujer que ni siquiera conocía? Magnolia sacó el teléfono del bolsillo. Sus dedos marcaron solos el número de su padre. No había planeado llamarlo, no quería involucrarlo en esta situación. Pero ahora, sentada en el porche de la casa de la que su propio marido acababa de echarla, se sentía como una niña pequeña que necesita la protección de su padre. Ramón contestó después de la segunda señal. «Magnolia, ¿va todo bien?» Al oír su voz, tan familiar, tan fiable, no pudo contener las lágrimas. «Papá, ¿qué ha pasado?» La voz de Ramón se turbó de inmediato. «¿Estás llorando? ¿Alguien te ha hecho daño?» Magnolia trató de calmarse respirando hondo. «Bernardo, él tiene otra mujer, papá. Está embarazada. Me echa de casa». Se hizo el silencio al otro lado del cable, un silencio tan profundo que Magnolia pensó por un momento que se había cortado la conexión. Entonces oyó a su padre respirar hondo antes de hablar. «¿Dónde estás ahora?» «En el porche de nuestra casa. Me dio 2 horas para hacer las maletas. Dijo que llamaría a la policía si no me iba». «Quédate ahí». La voz de Ramón era tranquila, pero había una sensación de acero en ella. «Estaré allí en 10 minutos». «Papá, no tienes que...» Pero Ramón ya había colgado. Magnolia cerró los ojos, sin saber si sentir alivio o ansiedad. Por un lado, necesitaba apoyo, y nadie podía protegerla mejor que su padre. Por otro lado, conocía el temperamento de Ramón, su carácter intransigente, su franqueza militar. Eso solo podía empeorar las cosas. Pero ahora no tenía elección. Magnolia continuó sentada en el porche, observando cómo el sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo del Rosario en tonos morados y dorados. Un atardecer tan hermoso para un día tan terrible. No sabía cuánto tiempo había pasado. Los minutos se alargaban y parecían horas, cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. La camioneta de su padre, vieja pero fiable, como el propio Ramón, se detuvo frente a la casa. Ramón saltó del coche con una energía sorprendente para un hombre de su edad y caminó rápidamente hacia su hija. Su rostro era una máscara de fría furia, pero cuando vio a Magnolia sentada en el porche con los ojos hinchados de lágrimas y la mejilla enrojecida por el golpe, su expresión se suavizó. «Hija», se agachó junto a ella, tocándole suavemente la cara. «¿Qué te ha pasado en la mejilla?» Magnolia negó con la cabeza. No quería decirle a su padre que Bernardo la había golpeado. Solo empeoraría las cosas. Pero Ramón no era de los que se dejaban engañar fácilmente. «¿Te ha pegado?» Había tanta rabia en su voz que Magnolia se estremeció involuntariamente. «Papá, por favor, ¿te ha pegado?», repitió Ramón, dejando de ser una pregunta para convertirse en una afirmación. Magnolia asintió, incapaz de mentir. Ramón se levantó lentamente, con el rostro congelado en una expresión de rabia fría y controlada. Pudo ver cómo apretaba los puños y se le tensaban los músculos de la cara. «Papá, no», trató de retenerlo, agarrándolo del brazo. «Solo lo harás más difícil, vámonos de una vez». Pero fue como si Ramón no la oyera. Le soltó la mano y se dirigió a la puerta. En lugar de llamar o golpear, la pateó con fuerza. La puerta se abrió de golpe y Ramón entró sin darse la vuelta. Magnolia corrió tras él, aterrorizada por lo que pudiera ocurrir.
Entró en el salón justo a tiempo para ver cómo su padre agarraba a Bernardo por el cuello de la camisa y lo empujaba contra la pared. ¿Has pegado a mi hija, escoria?, murmuró Ramón apretando los dientes. ¿Te atreves a levantarle la mano a mi hija? Bernardo, siempre tan seguro de sí mismo, parecía aterrorizado. Yolanda, que estaba sentada en el sofá, se puso en pie de un salto con una expresión de horror en el rostro. «Coronel Galvis», intentó hablar Bernardo con voz temblorosa. «Este malentendido...» Ramón apretó con más fuerza, casi levantando a Bernardo del suelo. «¿Un malentendido? Engañas a mi hija, la echas de casa. ¿Le pegas y lo llamas un malentendido?» «Papá, para». Magnolia corrió hacia ellos intentando apartar a su padre. «Solo conseguirás empeorarlo». Pero Ramón no era el tipo de hombre al que fuera fácil detener cuando estaba furioso. Soltó el cuello de Bernardo y le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Bernardo voló de espaldas contra la pared, chorreando sangre por la nariz. «¡Para!», gritó Yolanda rodeándose el estómago con los brazos en un gesto protector. «Estoy embarazada». Ramón se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados. «¿Y estás orgullosa de llevar un hijo de este hombre? ¿Un hombre que deja a su mujer, después de 15 años, por una chica joven? ¿Un hombre que pega a las mujeres?» Magnolia aprovechó el momento para interponerse entre su padre y Bernardo. «Papá, por favor, ya basta. Vámonos ya». ¿Irnos?», Ramón negó con la cabeza. «No, hija. Esta es tu casa. Son ellos los que se irán». Bernardo, sujetándose la nariz sangrante, intentó enderezarse. «No puedes echarnos. La casa está a mi nombre». Ramón sonrió. No era una risa alegre, sino del tipo que Magnolia conocía de la infancia, del tipo que significaba que alguien estaba a punto de arrepentirse seriamente de sus actos. «A tu nombre, ¿eh?». Se bajó la cremallera de la chaqueta y sacó una pistola que Magnolia sabía que siempre llevaba encima a pesar de estar jubilado. «¿Y esto?», agitó el arma. «Es en mi nombre. Y yo digo que os vayáis los dos de aquí, ahora mismo». «¡Papá!», Magnolia gritó horrorizada. «¡Guarden las armas!». Bernardo y Yolanda se quedaron paralizados, con los rostros pálidos de miedo. Ramón se volvió hacia Bernardo. «Tienes 15 minutos para recoger lo imprescindible y salir de esta casa. Si dentro de 15 minutos seguís aquí, no me hago responsable de las consecuencias». «No puedes amenazarnos con una pistola», dijo Bernardo con voz temblorosa. «Es ilegal». «¿Ilegal?». Ramón sonrió. «¿Sabes qué más es ilegal? La violencia doméstica. Puedo ver el golpe en la cara de mi hija. La policía estará de mi lado». «Papá, basta», suplicó Magnolia. «Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser». Pero Ramón no escuchaba. Apuntó a Bernardo con la pistola. 14 minutos. Bernardo y Yolanda intercambiaron miradas asustadas. Luego, sin decir palabra, se apresuraron a subir las escaleras, al parecer para recoger sus cosas. Ramón permaneció de pie en el salón, aún con la pistola en la mano y la cara convertida en una máscara de piedra. «Papá, no puedes amenazar a la gente con pistolas», dijo Magnolia en voz baja. «Eso es una locura». «Locura es dejar que ese hombre te trate como basura», replicó Ramón con firmeza. «No dejaré que nadie trate así a mi hija, ni siquiera a su marido». Magnolia sabía que era inútil discutir. Una vez que Ramón había tomado su decisión, era imposible hacerle cambiar de opinión. Todo lo que ella podía hacer era tratar de minimizar el daño. En el piso de arriba se oyeron pasos apresurados y el ruido de cajas que se abrían y cerraban. 10 minutos más tarde, Bernardo y Yolanda bajaron, cada uno con una bolsa en la mano. Parecían asustados y humillados. «Volveré a por el resto de mis cosas», dijo Bernardo, intentando mantener los restos de dignidad. «No, no lo harás», le cortó Ramón. «Todo lo que necesites te lo llevarás ahora, o nada de nada». «Estas son mis cosas». «Y esta era la casa de mi hija hasta que decidiste echarla». Ramón volvió a levantar la pistola. «Tú eliges, tus cosas o tu vida». Bernardo apretó las mandíbulas pero guardó silencio. Se volvió hacia Magnolia. «Esto no ha terminado. Volveré con la policía». «Vuelve», dijo Ramón con calma. «Les explicaré cómo pegaste a mi hija, cómo la amenazaste, cómo intentaste echarla de casa sin motivo legítimo. ¿Estás seguro de que quieres involucrar a la policía?» Bernardo se quedó callado, con la cara contorsionada por la rabia impotente.
Luego agarró a Yolanda del brazo y tiró de ella hacia la puerta. «Vámonos de aquí». Salieron sin mirar atrás. Magnolia oyó arrancar el coche de Bernardo, el crujido de los neumáticos sobre la grava, que se alejaba. No fue hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo en la distancia que Ramón guardó por fin la pistola. «Ya está», dijo, como si fuera un día normal, una situación normal. «Ahora no te molestarán». Magnolia se hundió en el sofá, sintiéndose repentinamente desolada. Las 2 últimas horas habían sido como un huracán, arrasando todo a su paso. Ahora que la tormenta había amainado, por fin podía darse cuenta de lo que había pasado. Su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, la había engañado con una mujer más joven. Esa mujer estaba embarazada de él. Golpeó a Magnolia. Intentó echarla de casa. Su padre le amenazó con una pistola y los echó a ambos a la calle. Era demasiado para una sola noche. Ramón se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?» Magnolia negó con la cabeza. «¿Cómo voy a estar bien, papá? Mi vida se acaba de desmoronar». «No, hija». La voz de Ramón era más suave que de costumbre. «Tu vida no se vino abajo, solo empezó un nuevo capítulo». «¿El capítulo en el que soy una esposa abandonada?» «Un capítulo en el que eres libre de un hombre que no te apreciaba», la corrigió Ramón. «Un hombre que te mintió, te engañó, te levantó la mano. Te mereces algo mejor que eso».